idea que se ha repetido tanto en redes sociales que muchos artistas ya la han aceptado como una total y absoluta verdad. Si quieres crecer, tienes que subir contenido todos los días. Y sí, probablemente funcione para mantener números activos, para aparecer constantemente frente a la gente y generar movimiento en tus redes. Pero aquí hay una pregunta muchísimo más incómoda detrás de todo eso. ¿Qué pasa cuando empiezas a producir contenido más rápido de lo que eres capaz de producir pensamiento en tu obra? Porque entonces ahí ya no estás compartiendo una obra, estás alimentando de alguna manera una máquina. Lo más extraño es que muchos de los artistas comienzan haciendo un trabajo profundamente personal, lento y honesto, y de alguna manera terminan convirtiéndose administradores de su propia atención. Y eso hace que de alguna manera ya no piensen solamente en la pieza, piensan más bien en el reel, piensan en el audio que está en tendencia, o piensan si el video tendrá la suficiente retención durante los primeros segundos. Y poco a poco la obra deja de ser el centro y el contenido se convierte en el verdadero producto. Hay artistas que hoy producen más videos sobre hacer arte que arte en sí mismo. Y eso no necesariamente está ocurriendo por superficialidad, sino más bien porque las plataformas premian la presencia constante, no la profundidad. El problema aquí es que el algoritmo no distingue entre una obra que tardó 2 años en encontrar su forma y una idea vacía editada para verse intensas solamente por unos segundos. Para la plataforma, ambas son simplemente un contenido. Y es justamente ahí donde aparece un peligro silencioso: empezar a confundir visibilidad con una construcción artística. Porque tener alcance no siempre significa tener una voz. Por ejemplo, puedes tener miles de personas viendo tu trabajo y aún así no estar diciendo nada realmente importante. De hecho, muchas veces la necesidad de publicar constantemente termina debilitando la capacidad de observar, de estudiar y de hasta aburrirse, que son procesos fundamentales para cualquier artista. Pero aquí hay algo que casi nadie menciona. La curaduría de alguna manera también es parte de la obra. Decidir qué mostrar, cuándo mostrarlo y qué dejar fuera habla tanto de tu visión como de tus pinturas, dibujos o esculturas. En este caso, no todo debe de ser publicado o necesita ser publicado. No todo proceso debería de convertirse también en un contenido. Y a veces el exceso de exposición destruye el misterio que una pieza necesita para respirar. Las redes sociales nos hicieron creer que la cercanía absoluta genera una cierta autenticidad. Pero muchas veces ocurre lo contrario. Cuando todo se comparte, cuando cada boceto, cada comida, cada pensamiento y cada minuto del estudio se vuelve material para la publicación, la obra empieza a perder de alguna manera una densidad. Se vuelve inmediata, consumible o en ocasiones hasta desechable. Y el arte rara vez fue pensado para consumirse así de rápido. Porque vaya, un artista no solamente crea imágenes, también construye una percepción alrededor de ellas. Piensa ahorita mismo en los artistas que realmente admiras. Muchos de ellos entendían perfectamente el valor del silencio. Sabían que la obra necesita tiempo para respirar, tiempo para acumular espacio, significado. Hoy pareciera que si desapareces una semana, dejas de existir completamente para el mundo artístico. Y esa ansiedad termina siempre afectando directamente la manera en que estamos produciendo. Y es que aquí el problema no es en sí el compartir. Compartir es importante. De hecho, en esta época es prácticamente necesario. Las redes pueden de alguna manera abrir puertas increíbles, conectar tu trabajo con personas del otro lado del mundo y permitir que tu obra encuentre espectadores reales. El problema aquí comienza cuando compartes desde la desesperación de permanecer visible y no necesariamente desde la necesidad de comunicar algo. Porque sí, hay una diferencia enorme entre documentar un proceso artístico y fabricar constantemente estímulos para mantener una atención. Uno precisamente
precisamente nace de la obra y el otro nace del miedo a desaparecer. Y cuando un artista comienza a trabajar desde ese miedo, las decisiones visuales empiezan a cambiar. Las piezas comienzan a hacerse de alguna manera más rápida, más obvias, más compartibles. Todo en sí empieza a adaptarse al formato vertical antes que a la necesidad de la obra en sí. Y sí, claro, hay artistas que suben constantemente y a diario y mantienen una producción artística. Claro que existen, pero normalmente no es la frecuencia lo que los mantiene visibles, sino más bien la claridad de su visión. La constancia sirve cuando existe algo detrás que la está sosteniendo. Sin eso, subir a diario solamente acelera el desgaste creativo, porque llega precisamente un punto donde ya no sabes si estás creando para investigar o solamente para publicar. Aquí también hay algo peligroso, y eso es convertir cada momento creativo en un rendimiento público. Antes, muchos procesos artísticos ocurrían en espacios íntimos, incluso a veces incómodos, donde la obra podía fracasar sin ningún espectador. Ahora, precisamente, parece que todo se debe de documentar. Y cuando un proceso necesita de cierta manera una validación constante mientras está ocurriendo, muchas veces pierde la libertad de transformarse lentamente. La curaduría, por ejemplo, no significa fingir una perfección, significa más bien entender que una identidad artística también se construye desde la selección. Un museo, por ejemplo, no está exhibiendo todo lo que tiene almacenado. Un artista, por ejemplo, también no tendría que tener la necesidad de mostrar cada segundo de la producción para demostrar que está trabajando. A veces solo una publicación honesta tiene mucho más peso que 30 videos hechos únicamente para rellenar espacio. Aquí creo que una de las habilidades más importantes de los artistas contemporáneos será aprender a convivir con las redes sin permitir que las redes estén definiendo completamente el ritmo de la obra, porque las plataformas están cambiando constantemente. Los formatos cambian, los algoritmos también están cambiando, pero una voz artística sólida sigue teniendo peso incluso cuando el ruido alrededor está desapareciendo. Y quizás por eso vale la pena recordar algo muy simple. Tu objetivo no debería de ser convertirte en alguien imposible de dejar de consumir. Tu objetivo más bien debería de ser convertirte en alguien imposible de olvidar. Y por eso muchas de esas veces hace falta menos velocidad, menos ansiedad y muchísima más atención a lo que decides compartir con el mundo. Vaya, este video no es para decirte que no compartas, sino para que seas más consciente en lo que estás compartiendo, cómo es que decides compartir tu trabajo, porque sí, seamos conscientes y verdaderos, reales, y no romanticemos la idea de que siempre tenemos que estar compartiendo. Hay veces también en los que es válido dejar de compartir por un momento, o hay veces también en la que es válido compartir cada uno de los procesos que estás realizando. Lo más importante aquí es que estés consciente de lo que estás haciendo. No que lo estés haciendo nada más por pura inercia. Sé consciente por qué y para qué lo estás haciendo. Pero bueno, déjame acá abajo en los comentarios tú qué opinas sobre este tema de las redes sociales y los artistas. Y si crees que es muy importante las redes sociales o si crees que no son importantes para nada. Pero bueno, ya saben que yo no me voy sin antes desearles que tengan mucha buena vibra, muchos buenos trazos. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Nos vemos y chao.